¿Te has preguntado alguna vez si de verdad estás hablando con Dios o si solo estás repitiendo frases porque así se hace? Porque una cosa es orar y otra, muy distinta, es conectar. Y lo curioso es esto: la mayoría de personas no es que no quiera acercarse a Dios, es que está cansada, distraída, llena de ruido y con el corazón tan cargado que ya ni sabe por dónde empezar. Pero Jesús sí lo sabía. Jesús no vino a darte un ritual, vino a mostrarte un camino, un tipo de oración que no es un discurso bonito, sino una conversación real que transforma. Hoy vas a descubrir enseñanzas poderosas y prácticas que Jesús dejó sobre cómo hablar con el Padre. Cada una es una llave, y la última puede cambiar por completo la manera en la que te relacionas con Dios. Mientras escuchas, haz algo sencillo. Di en tu mente, o en voz baja si puedes: amado Dios, por favor permíteme hablar contigo hoy. Respira y empecemos. El Padre Nuestro no es una repetición vacía, es un mapa, un camino directo del corazón humano al corazón de Dios. Cuando dices Padre Nuestro, no estás usando una frase religiosa, estás entrando a una identidad. No estás hablándole a un extraño, no estás intentando llamar la atención de un Dios distante, estás entrando a la habitación del Padre, y eso lo cambia todo. Porque un padre no necesita que su hijo lo impresione. Un padre solo quiere que su hijo venga. Cuando dices que estás en los cielos, no estás diciendo que está lejos. Estás recordando que está por encima del caos, por encima de lo que hoy te preocupa, por encima de lo que no entiendes. Y cuando dices, santificado sea tu nombre, algo se ordena dentro de ti. Antes de pedir, adoras. Antes de hablar de tus problemas, reconoces quién es Dios. Y cuando pones a Dios en su lugar, tu corazón vuelve a su lugar también. La ansiedad se encoge, el ego baja, la fe se despierta. Luego dices, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y ahí empieza la oración madura, porque ya no es, Señor, haz lo que yo quiero, sino, Señor, enséñame a querer lo que tú quieres. La voluntad de Dios no aplasta tu vida, la ordena, la sana, la salva de tus propios impulsos. Después llega lo cotidiano. Danos hoy el pan de cada día. Y esto es dependencia, no orgullo, no control. Es reconocer que lo básico también viene de Él, y eso te devuelve al presente, un día a la vez, hoy. Luego viene una parte que muchos intentan saltarse: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos. Y aquí Jesús te muestra un espejo. No puedes pedir perdón con un corazón que se niega a perdonar, porque el rencor te cierra por dentro. El resentimiento es como una puerta trabada. No entra la paz, no entra la gracia, no entra la alegría. Después dices, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y aquí reconoces algo esencial. Eres vulnerable. Hay caminos que parecen normales, pero te secan el alma. Hay cosas que te atraen aunque te destruyan, y Dios no se avergüenza de tu fragilidad. La usa como punto de partida para fortalecerte. Y cierras recordando quién tiene el control. El reino es de Él, el poder es de Él, la gloria es de Él. No tu problema, no tu miedo, no tu control, de Él. Ahora Jesús enseña algo que va contra la necesidad humana de aparentar. Cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre en secreto. Porque la oración real no es un show. No busca aplausos, no necesita público. Dios no te pide postura, te pide verdad. Muchos oran como si estuvieran presentando un informe. Otros oran como si estuvieran leyendo algo memorizado. Y a veces, sin darte cuenta, dices cosas correctas con el corazón lejos. Pero Dios no quiere solo palabras correctas, quiere tu corazón presente. Y esto es liberador. No tienes que ser perfecto para hablar con Él. No tienes que ordenar tu vida antes de volver. No tienes que sentirte digno. Solo tienes que venir, tal como estás, con tus dudas, con tu cansancio, con tu alegría.
con tu enojo, con tus contradicciones, porque Dios no se escandaliza de tu humanidad, Él ya la conoce, y si Él la conoce, ¿por qué fingir? Jesús mismo en Getsemaní no escondió su angustia, no buscó sonar fuerte, dijo algo real: Padre, si es posible, que pase esto, pero que se haga tu voluntad. Eso te enseña que puedes hablarle a Dios incluso cuando estás temblando por dentro. Y cuando haces eso, la oración deja de ser un hábito frío y se vuelve un abrazo. Después de eso llega un punto donde la oración deja de ser solo hablar y se vuelve confiar, porque puedes pedir y aún así no creer. Puedes decir: Señor, ayúdame, y por dentro pensar: no va a pasar. Jesús enseñó que permanecer en Él cambia la clase de oración que haces. Cuando permaneces, no visitas a Dios de vez en cuando, vives conectado, y esa conexión construye fe. La Escritura lo dice directo: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Duele porque es verdad. Nos encanta controlar. Nos encanta creer que si lo pensamos suficiente, si lo planeamos suficiente, si lo vigilamos suficiente, vamos a estar seguros. Y al final, lo único que crece es la ansiedad. Confiar en Dios no es cerrar los ojos a la realidad, es mirar la realidad y decidir que Dios es más grande. Confiar es decir: Señor, aquí están mis planes, aquí está mi miedo, aquí está mi futuro, aquí está mi familia, aquí está mi vida. Y cuando haces eso, algo cambia. No siempre desaparecen los problemas, pero ya no los cargas solo. La confianza verdadera no exige entender. La confianza verdadera decide quedarse. Y esa confianza trae paz. No una paz porque todo esté bien, sino una paz porque Dios está. Y aquí viene un alivio enorme. No necesitas palabras perfectas para que Dios te escuche. Jesús dijo que evites repeticiones vacías, porque Dios no responde a la elocuencia, responde a la verdad. Dios no necesita que lo convenzas, no necesita un reporte. Él ya conoce tu necesidad. Entonces, ¿por qué orar? Porque al orar, tu corazón se alinea. Porque en la oración vuelves a casa. Hay una oración que lo demuestra con fuerza, la del publicano. No hizo un discurso, no prometió cosas, solo dijo: Dios, ten misericordia de mí. Eso es oración real. A veces bastan 3 palabras: Señor, ayúdame. A veces bastan 2: gracias, Padre. A veces basta una: Jesús, y el cielo entiende. Jesús también enseñó que la fe es clave. Todo lo que pidan en oración, crean que ya lo recibieron. No es magia, es fe. La fe no niega la realidad. La fe confía en Dios por encima de lo visible. La fe es decir: Dios todavía no lo veo, pero confío. Y sí, la duda llega. A todos. La duda susurra, la duda se burla. La duda te dice: ¿y si no? Pero la fe no es ausencia de duda. La fe es una decisión en medio de la duda. La fe es volver a la palabra cuando tu mente se llena de ruido. La fe es recordar lo que Dios ya hizo, porque si Dios fue fiel antes, puede ser fiel otra vez. Y hay algo que eleva tu fe como pocas cosas: agradecer antes de ver. Jesús dio gracias antes de multiplicar. No por una técnica, sino porque confiaba en el Padre. La gratitud adelantada es decir: Padre, sé quién eres. Ahora viene un punto que abre puertas: el arrepentimiento. El pecado pesa, y cuando pesa, crea distancia. No porque Dios te odie, sino porque el pecado te encierra, te roba paz, te llena de culpa, te parte por dentro, y ahí entra el arrepentimiento como regalo, no como condena. Arrepentirse no es quedarte hundido. Arrepentirse es volver. Jesús lo mostró con la historia del fariseo y el publicano. Uno se justificaba, el otro se quebró. Y Jesús dijo que el quebrado fue el que salió justificado.
Dios no desprecia un corazón humilde. Dios no te pide que te destruyas, te pide que vuelvas. Y hay una promesa firme. Si confiesas, Él perdona, no a medias. Perdona y limpia. Eso significa que no solo borra el error, también sana la herida. Arrepentirse es decir, Señor, ya no quiero seguir por este camino. Y Dios responde con brazos abiertos. Y justo después aparece una de las pruebas más difíciles: perdonar. Jesús dijo que cuando ores, perdones, porque el rencor te encadena. Y muchas veces crees que el rencor castiga al otro, pero el rencor te quema a ti. Perdonar no significa decir que estuvo bien. Perdonar no significa permitir que te vuelvan a lastimar. Perdonar no significa volver a lo mismo sin cambios. Perdonar significa soltar el derecho de venganza, dejar la justicia en manos de Dios y recuperar tu paz. Jesús en la cruz dijo: Padre, perdónalos. Eso no lo hizo débil, lo hizo libre. Y cuando tú perdonas, algo se afloja por dentro. Empiezas a sanar, empiezas a respirar, empiezas a vivir sin esa carga. Después viene una oración que toca el corazón de Dios: hágase tu voluntad. Porque hay oraciones que nacen del deseo y hay oraciones que nacen de la rendición. Jesús lo vivió en Getsemaní, no negó el dolor, pero se entregó. Eso te enseña que puedes decir: Señor, no entiendo, pero confío. Discernir la voluntad de Dios no es adivinanza, es relación, es palabra, es tiempo con Él, es aprender a querer lo que Dios quiere. Y cuando te alineas, llega una paz que el mundo no entiende. Y ahora, una verdad que separa la fe superficial de la fe real. No basta con orar, hay que vivir lo que oras. Puedes orar por paciencia y seguir explotando. Puedes orar por amor y seguir tratando mal. Puedes orar por pureza y seguir alimentando lo que te destruye. Jesús fue claro: no basta decir Señor. La fe se demuestra en obediencia. Esto no es para condenarte, es para despertarte, porque cuando tus acciones se alinean con tus oraciones, tu vida cambia. Tu fe deja de ser teoría, se vuelve roca, y cuando llega la tormenta, te mantienes firme. Y aquí entra otra clave: perseverar. Hay oraciones que no se responden en un día, y ahí se rinde mucha gente. Pero Jesús enseñó a insistir, a no desmayar. Si un juez injusto responde por insistencia, ¿cuánto más un Padre amoroso? Orar siempre no significa hablar todo el día. Significa vivir conectado, volver una y otra vez. Porque a veces Dios no está tardando, Dios se está formando. A veces no está diciendo no, está preparando el sí de una manera que no te rompa. Perseverar fortalece tu fe, madura tu carácter, te limpia la intención, te enseña a depender, y en medio de esa espera hay algo que cambia la vida: la gratitud. La gratitud no es educación, es visión espiritual, es ver a Dios incluso en los días comunes. 10 fueron sanados, solo 1 volvió a dar gracias. Y Jesús lo notó, porque el agradecimiento no es un detalle, es una señal de corazón despierto. Cuando agradeces, tu mente cambia, tu fe respira, tu ansiedad baja, porque recordar lo que Dios ya hizo te da fuerzas para lo que hoy estás esperando. Da gracias en todo, no por todo, en todo. Eso significa: Señor, aunque duela, sigo creyendo que eres bueno. Y cuando llega la crisis, la oración se vuelve refugio. En crisis, tu impulso natural es controlar, resolver, correr. Pero la oración en crisis es un refugio real. Jesús en su hora más oscura oró, y si el Hijo de Dios buscó al Padre en su dolor, ¿cuánto más tú? Dios es refugio, auxilio, fortaleza. No es poesía, es una realidad para quien se acerca. Cuando oras en crisis, no siempre cambia la situación al instante, pero cambia tu interior. Te da claridad, te da fuerza, te sostiene, te recuerda que no estás solo. Y luego está una enseñanza que parece imposible, pero es libertad.
orar por quien te hirió. Jesús dijo que ores por tus enemigos, no porque ellos lo merezcan, sino porque tú necesitas ser libre. Orar por quien te hirió no justifica el daño, pero rompe el veneno. Te saca del ciclo de odio, le devuelves a Dios el juicio, recuperas tu paz. Empieza simple: Señor, trabaja en su corazón. Señor, sáname a mí. Señor, ayúdame a perdonar. Y poco a poco Dios transforma lo que parecía imposible. Y ahora sí, la enseñanza que casi nadie practica y por eso casi nadie experimenta como debería: el silencio. Vivimos llenos de ruido, pantallas, notificaciones, opiniones, preocupaciones. Pero Dios muchas veces no habla en lo escandaloso, habla en el susurro. Elías buscó a Dios en el viento, en el terremoto, en el fuego, y Dios estaba en una voz suave. Jesús se apartaba a lugares solitarios. Era un hábito, porque el silencio no es vacío. El silencio es espacio. Espacio para que Dios te ordene por dentro. Espacio para que tu corazón se calme. Espacio para escuchar lo que no se oye cuando todo está encendido. Haz esto. Después de orar, quédate quieto. 30 segundos. 1 minuto. Sin pedir, sin explicar, solo presente. Y muchas veces ahí llega la paz, o una idea clara, o una corrección amorosa, o simplemente la sensación de que Dios está contigo. Y eso vale más que 1000 palabras. Después de todo esto ya lo ves. Orar no es cumplir, es volver. Es hablar con un Padre que te escucha, no con frases perfectas, sino con un corazón real. Jesús te enseñó que puedes adorar, pedir, entregar, arrepentirte, perdonar, creer, perseverar, agradecer, buscar refugio, amar incluso cuando cuesta, y también callar para escuchar. Y si hoy sientes que estás lejos, escucha esto. Dios no está lejos. El que se alejó fuiste tú, tal vez por cansancio, por culpa, por heridas, por ruido. Pero el Padre no se mueve. Él sigue ahí, esperando. Así que hoy, antes de seguir con tu día, hazlo simple. Di: amado Dios, por favor permíteme hablar contigo hoy. Y luego habla, sin máscara, sin discurso, como hijo, como hija. Porque ese es el lugar al que perteneces. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Es señal de que tu corazón todavía busca, todavía cree, todavía quiere volver. Y eso ya es un comienzo. Escribe: estoy más cerca de Dios. Y que esa frase no sea solo palabras, que sea una decisión. Y hay algo más que necesitas entender sobre la oración. Algo que casi nadie dice en voz alta, pero que marca la diferencia entre una fe superficial y una fe viva. La oración no cambia a Dios. La oración te cambia a ti. Muchas personas se frustran porque oran esperando que todo a su alrededor se acomode, que las personas cambien, que las circunstancias se alineen, que los problemas desaparezcan. Y cuando eso no ocurre, comienzan a pensar que la oración no funciona, que Dios no escucha o que algo están haciendo mal. Pero la oración verdadera empieza por dentro, empieza en el corazón que se deja moldear. Empieza cuando, sin darte cuenta, tu manera de reaccionar cambia, tu forma de ver la vida se suaviza, y aquello que antes te desesperaba ahora ya no te domina. Eso es oración funcionando. Porque mientras tú hablas con Dios, Dios trabaja en ti. Y hay momentos en los que la oración no trae respuestas inmediatas, pero trae algo aún más poderoso: estabilidad interior. Te sostiene cuando todo afuera se mueve. Te da firmeza cuando no sabes qué decisión tomar. Te da paz cuando no tienes explicaciones. Hay oraciones que no cambian el problema, pero cambian la manera en la que lo enfrentas, y eso es un milagro silencioso. Por eso Jesús nunca prometió una vida sin dificultades. Prometió su presencia, prometió compañía, prometió que no estaría solo.
Y cuando entiendes eso, la oración deja de ser un botón de emergencia y se convierte en una relación constante. Ya no oras solo cuando todo va mal. Oras porque aprendiste a vivir conectado. Y aquí aparece algo que casi nadie practica: escuchar tu propio corazón delante de Dios. Porque muchas veces hablamos y hablamos, pero no nos detenemos a observar qué está pasando realmente dentro de nosotros. La oración también es un espejo. Te muestra miedos que no habías reconocido, te muestra heridas que habías enterrado, te muestra deseos que no sabías que estaban ahí. Y Dios no se asusta de nada de eso. Al contrario, Él trabaja mejor cuando eres honesto, cuando dejas de justificarte, cuando dejas de esconderte, cuando dejas de fingir fortaleza, porque la fortaleza verdadera no está en aparentar, sino en rendirte. Y rendirte no significa darte por vencido, significa dejar de luchar solo. Hay personas que llevan años cargando cosas que nunca han puesto en oración real. No porque no oren, sino porque nunca se han permitido ser vulnerables delante de Dios. Han orado con palabras correctas, pero con el corazón cerrado. Y Dios no fuerza puertas. Él espera a que tú decidas abrir. Y cuando lo haces, pasa algo profundo. Empiezas a sentir alivio. No porque todo se solucione, sino porque ya no estás cargando solo. Ese es el punto donde la oración deja de ser religiosa y se vuelve terapéutica para el alma. Es ahí donde muchas personas lloran sin entender por qué. Es ahí donde el silencio pesa, pero sana. Es ahí donde la fe deja de ser teoría. Y en ese proceso, Dios empieza a limpiar, no de golpe, no violentamente, sino con paciencia. Va quitando culpas que no te corresponden, va desatando nudos emocionales, va sanando recuerdos que te marcaron, y tú no siempre te das cuenta en el momento. Lo notas después, cuando reaccionas diferente, cuando perdonas más fácil, cuando ya no explotas como antes, cuando algo que antes te dominaba ya no tiene el mismo poder. Eso es oración real. Y hay algo más. Orar no siempre se siente bien. A veces orar incomoda, a veces confronta, a veces te muestra verdades que no querías ver. Porque Dios no solo consuela, también corrige, también forma, y lo hace porque ama. Hay momentos en los que orar te enfrenta contigo mismo, con actitudes que necesitas cambiar, con decisiones que estás evitando, con caminos que sabes que no te están llevando a ningún lugar bueno. Y ahí tienes dos opciones: cerrar el corazón o dejarte transformar. Jesús nunca endulzó el proceso. Seguirlo implica morir a ciertas cosas, soltar viejas versiones de ti, dejar hábitos que te destruyen lentamente, pero lo que Él ofrece a cambio es vida, vida real, vida abundante, vida con propósito. Y la oración es el lugar donde ese intercambio ocurre. Es donde dices: ya no quiero seguir así. Es donde Dios responde: yo te ayudo, pero hay una condición que casi nadie menciona: constancia. No intensidad momentánea, no emoción pasajera, constancia. Porque hay personas que oran cuando están desesperadas, pero abandonan cuando se sienten mejor, y sin darse cuenta, vuelven al mismo ciclo. La oración constante no depende del ánimo, depende de la decisión. Decisión de volver cada día. Decisión de hablar incluso cuando no sientes nada. Decisión de quedarte incluso cuando no entiendes. Y eso, con el tiempo, construye raíces. Raíces profundas. Raíces que no se ven, pero que sostienen cuando vienen los vientos. Por eso hay personas que atraviesan crisis durísimas y aún así mantienen la paz. No porque no les duela, sino porque están arraigadas. Y esa raíz se construyó en la oración silenciosa, diaria, fiel. No en los momentos públicos, no en los discursos, en lo íntimo, en lo invisible, en lo que nadie ve. Y aquí hay algo que necesitas escuchar con claridad. Dios no está cansado de escucharte.
No importa cuántas veces hayas dicho lo mismo, no importa cuántas veces hayas caído, no importa cuántas veces hayas prometido cambiar y no lo lograste. Dios no se agota, Dios no se harta, Dios no se rinde contigo. Las personas se cansan, Dios no. Y si hoy te sientes lejos, seco, frío o desconectado, eso no significa que todo esté perdido. Significa que necesitas volver al lugar correcto, no a una iglesia específica, no a una fórmula, no a una emoción, al corazón, a ese espacio donde puedes decir sin miedo: Dios, aquí estoy y no sé cómo seguir. Y ese es un comienzo poderoso. Y cuando decides continuar, cuando no te rindes, cuando vuelves una y otra vez a ese espacio íntimo con Dios, empiezas a notar algo que no se puede explicar fácilmente con palabras. Empiezas a sentir que no todo depende de ti. Y eso, lejos de debilitarte, te fortalece. Porque durante mucho tiempo has cargado responsabilidades que no te correspondían. Has intentado salvar a todos, controlar todo, anticiparte a todo. Has vivido con el peso de creer que si no haces algo, todo se derrumba. La oración rompe esa mentira, te recuerda que tú no eres Dios. Y eso es un alivio, porque cuando aceptas que no tienes que sostener el mundo, por fin puedes sostener tu alma. Y en ese descanso interior, Dios empieza a hablar de maneras que no esperabas. A veces no con palabras claras, sino con una convicción suave pero firme. A veces no con respuestas inmediatas, sino con una paz que no tiene lógica. A veces no quitando el problema, sino dándote la fuerza exacta para atravesarlo. Hay personas que buscan señales espectaculares, pero Dios muchas veces trabaja en lo cotidiano, en una conversación inesperada, en una frase que escuchas sin buscarla, en una decisión que de pronto se vuelve clara. Y eso ocurre cuando tu corazón está sensible, porque la oración no solo abre el cielo, abre tu percepción. Te vuelves más consciente de lo que antes ignorabas, más atento a lo que antes pasabas por alto, más sensible a lo que antes te parecía normal. Y ahí es donde empiezas a notar cambios profundos. Empiezas a notar que ya no reaccionas igual, que ya no te enganchas tan fácil, que ciertas cosas que antes te dominaban ahora pierden fuerza. No porque seas más fuerte por ti mismo, sino porque estás más acompañado. Y esto es importante. La oración no te convierte en alguien perfecto, te convierte en alguien consciente. Consciente de tus límites, consciente de tus heridas, consciente de tus decisiones. Y esa conciencia es peligrosa, pero en el mejor sentido. Porque ya no puedes fingir ignorancia, ya no puedes decir no sabía. Ya no puedes seguir igual sin sentir ese llamado interior que te dice esto no es el camino. Y ese llamado no es condena, es amor. Es Dios invitándote a algo más alto, más sano, más verdadero. Muchas personas confunden la voz de Dios con culpa, pero no es lo mismo. La culpa aplasta, la voz de Dios corrige, pero levanta. La culpa te dice, no sirves. Dios te dice, puedes cambiar. Y cuando aprendes a distinguir eso, la oración se vuelve un espacio seguro, no un tribunal. Un lugar donde puedes caer de rodillas sin miedo. Un lugar donde puedes llorar sin explicarte. Un lugar donde puedes quedarte en silencio sin sentirte incómodo. Y ese silencio empieza a hacer su trabajo. Porque en el silencio, las máscaras se caen. En el silencio, el ego se calla. En el silencio, la verdad emerge. Y muchas veces, esa verdad duele. Duele reconocer que has tomado malas decisiones. Duele aceptar que has herido a otros. Duele admitir que hay áreas de tu vida que necesitan orden. Pero ese dolor no destruye. Ese dolor limpia. Es como cuando una herida se lava, arde, pero sana, y Dios no te apura en ese proceso. Él camina contigo, paso a paso, respeto absoluto por tu ritmo, porque Dios no trabaja con prisa, trabaja con profundidad.
Y mientras tú sigues orando, incluso cuando no sientes nada especial, algo se está construyendo dentro de ti. Paciencia, humildad, discernimiento, cosas que no se adquieren de golpe sino con tiempo. Y aquí viene una verdad incómoda pero necesaria. Hay oraciones que Dios no responde como tú esperas, porque si lo hiciera te dañaría. Hay puertas que no se abren porque detrás hay algo que te rompería. Hay personas que no regresan porque su presencia te volvería a hundir. Hay caminos que no se despejan porque aún no estás listo para transitarlos. Y eso no es castigo, es protección. Pero solo puedes entender eso con el paso del tiempo. Por eso la oración también requiere confianza en el silencio de Dios. Porque el silencio de Dios no es abandono, es trabajo interno, es preparación, es Dios haciendo algo que tú no ves todavía. Y aquí es donde muchas personas se bajan del proceso, porque quieren resultados rápidos, respuestas claras, cambios inmediatos. Pero la fe profunda no se construye en la prisa, se construye en la espera, en la constancia, en la decisión diaria de seguir hablando con Dios, incluso cuando no hay fuegos artificiales. Y eso te transforma en alguien distinto, no mejor que otros, más consciente que antes, más firme, más en paz. Y esa paz empieza a notarse, la gente lo percibe, tu entorno cambia, tus relaciones se ajustan, algunas personas se acercan más, otras se alejan, y eso también es parte del proceso. Porque cuando cambias por dentro, no todo encaja igual afuera, y Dios usa incluso esas transiciones para moldearte, para enseñarte a soltar, para enseñarte a poner límites, para enseñarte a elegir con sabiduría. Y en todo eso, la oración sigue siendo el centro. No como un hábito religioso, sino como un espacio de reencuentro. Un lugar donde vuelves a recordar quién eres y de quién eres. Porque cuando todo se vuelve confuso, cuando las voces externas se mezclan, cuando las expectativas te presionan, la oración te devuelve a lo esencial. Te recuerda que no tienes que demostrar nada, que no tienes que correr todo el tiempo, que no tienes que ser quien otros esperan. Solo tienes que ser honesto delante de Dios, y eso es suficiente. Hay personas que llevan años buscando paz en lugares equivocados, en logros, en relaciones, en distracciones, en control, y la paz no estaba ahí. Estaba en rendirse, en dejar de pelear contra todo, en aceptar que no todo se puede resolver hoy, y que está bien. La oración te enseña a vivir con preguntas sin perder la fe, a convivir con procesos sin desesperarte, a aceptar que hay etapas que solo se atraviesan, no se evitan, y cuando entiendes eso, tu vida espiritual madura, dejas de exigirle a Dios que actúe según tu calendario, empiezas a confiar en su tiempo, y el tiempo de Dios nunca llega tarde. Llega cuando tiene que llegar. Y mientras tanto te forma, te prepara, te fortalece. Por eso, si hoy estás cansado de orar sin ver resultados visibles, escucha esto con atención. No estás perdiendo el tiempo. Cada oración cuenta, cada momento de silencio suma. Cada vez que vuelves, aunque sea con pocas palabras, importa. Nada de eso es en vano. Dios no ignora una sola oración sincera. Tal vez no responde como tú imaginas, pero siempre responde de la manera que más te conviene. Y cuando mires atrás, te darás cuenta de algo increíble. Muchas de las cosas por las que oraste ya no las quieres, porque Dios cambió tu corazón antes de cambiar la situación. Y eso es una obra profunda, una obra real, una obra eterna. Así que sigue orando cuando tengas ganas. Sigue orando cuando no tengas ganas. Sigue orando cuando estés fuerte. Sigue orando cuando estés quebrado. Porque la oración no es para los que tienen todo claro. Es para los que confían. Y si hoy, después de todo esto, sientes ese deseo suave pero persistente de acercarte más, no lo ignores. Ese deseo no nació de la nada.
es Dios llamándote, no con gritos, con amor. Y la invitación sigue abierta, siempre. Y cuando decides seguir escuchando, cuando no apagas el video, cuando algo dentro de ti dice, todavía no, es porque tu corazón está reconociendo una verdad que tal vez habías olvidado. No estás aquí por casualidad. Hay momentos en la vida en los que el alma pide silencio, pero no cualquier silencio, sino ese silencio donde Dios puede hablar sin competir con el ruido del mundo. Y ese momento suele llegar cuando ya probaste todo lo demás, cuando hablaste con personas y no bastó, cuando pensaste demasiado y no encontraste respuestas, cuando te cansaste de cargar con cosas que no sabes cómo soltar. Ahí es donde la oración deja de ser una opción y se vuelve una necesidad, no una obligación, una necesidad, porque el alma también se cansa, y cuando el alma se cansa, nada externo logra llenarla. Puedes distraerte, puedes entretenerte, puedes ocupar tu tiempo, pero el vacío sigue ahí, esperando ser atendido, y ese vacío no se llena con más ruido, se llena con presencia, con la presencia de Dios. Y algo muy importante ocurre cuando empiezas a orar desde ese lugar profundo, empiezas a conocerte mejor. Porque la oración no solo te acerca a Dios, también te revela a ti mismo. Te muestra por qué reaccionas como reaccionas. Te muestra de dónde vienen ciertos miedos. Te muestra heridas que nunca sanaron del todo. Y lejos de asustarte, eso te libera. Porque lo que se reconoce se puede sanar. Y Dios no señala para avergonzarte, señala para sanar. A veces, en medio de la oración, te das cuenta de que no estás enojado por lo que creías, que no estás triste solo por lo reciente, que hay cosas más profundas que necesitan atención. Y ahí Dios empieza a trabajar con cuidado. No te arranca cosas de golpe, no te expone sin cubrirte. No te empuja sin sostenerte. Dios trata el corazón con delicadeza y mientras eso ocurre, algo dentro de ti empieza a cambiar lentamente, casi sin que lo notes. Empiezas a elegir diferente, empiezas a hablar diferente, empiezas a callar cuando antes explotabas. No porque te obligues, sino porque algo se ordenó dentro, y ese orden no viene de la fuerza de voluntad, viene de la comunión, viene de pasar tiempo con Dios, porque te pareces a aquello con lo que pasas tiempo. Y cuando pasas tiempo con Dios, su paz empieza a contagiarte, su paciencia empieza a moldearte, su amor empieza a corregirte, y ese amor no es blando ni permisivo, es firme, es claro, es transformador. Dios no te ama para dejarte igual, te ama para llevarte a algo mejor. Y ese proceso no siempre es cómodo. Hay momentos en los que la oración te confronta, te muestra decisiones que debes tomar, conversaciones que has estado evitando, límites que necesitas poner. Y ahí es donde muchos retroceden, porque cambiar cuesta, pero seguir igual cuesta más. Y Dios, en su misericordia, no te deja estancado, te llama hacia adelante, siempre hacia la vida. Y aunque no lo parezca, incluso las pausas forman parte del avance. Hay temporadas donde la oración no se siente intensa, ni emocionante, ni reveladora, y eso también es normal, porque la fe no se sostiene solo de emociones, se sostiene de convicciones, convicción de que Dios está, incluso cuando no lo sientes, convicción de que Dios escucha, incluso cuando no responde como esperas, convicción de que Dios obra, incluso cuando no ves resultados. Y esas convicciones se forman en la constancia, en volver una y otra vez, en no rendirte, porque rendirte no significa dejar de creer, a veces significa cansarte de esperar, y Dios entiende el cansancio, pero te invita a no soltar la cuerda, porque lo que está formando en ti es más importante que lo que estás pidiendo. Dios no trabaja solo para resolver situaciones, trabaja para formar personas, personas con raíces profundas,
Personas que no se derrumban con facilidad. Personas que pueden atravesar valles sin perder la fe. Y esas personas no se forman en la comodidad, se forman en la dependencia, en aprender a decir, Dios, sin ti no puedo. Y esa frase, dicha desde el corazón, mueve más que 1000 palabras bonitas. Hay oraciones que son largas y elocuentes, y hay oraciones que son apenas un suspiro. Ambas son escuchadas. Pero las que nacen del corazón rendido tienen un peso especial, porque ahí no hay orgullo, no hay control, no hay máscaras, solo verdad. Y la verdad siempre encuentra respuesta en Dios, aunque no siempre de la manera que imaginas. Y aquí viene algo muy importante que necesitas escuchar con atención. Dios no mide tu vida espiritual por cuántas veces oras, sino por cuán dispuesto estás a obedecer lo que Él te muestra. Porque la oración no es un refugio para evitar decisiones, es un lugar para recibir dirección. Y cuando Dios habla, siempre invita a actuar. A veces a perdonar, a veces a soltar, a veces a esperar, a veces a avanzar. Y cada una de esas acciones requiere fe. Fe práctica. Fe que se demuestra en lo cotidiano, en cómo tratas a los demás, en cómo manejas tus palabras, en cómo respondes cuando nadie te está viendo. Ahí es donde la fe se vuelve real, ahí es donde la oración se convierte en vida. Y cuando empiezas a vivir así, algo hermoso sucede. Tu relación con Dios deja de ser un momento aislado y se convierte en un estilo de vida. Ya no oras solo en la mañana o en la noche, oras mientras caminas, mientras trabajas, mientras tomas decisiones, no siempre con palabras, a veces con pensamientos, a veces con silencios, a veces con un simple gracias. Y esa conciencia constante transforma la manera en la que enfrentas el día, porque sabes que no estás solo, porque sabes que hay alguien contigo. Y esa certeza te da seguridad, te da firmeza, te da esperanza, incluso cuando las cosas no salen como planeabas, incluso cuando hay pérdidas, incluso cuando hay despedidas. Dios no te promete una vida sin dolor, te promete su presencia en medio del dolor. Y eso marca toda la diferencia, porque el dolor acompañado se atraviesa distinto. La tristeza acompañada no destruye. La espera acompañada no desespera igual. Y esa compañía se cultiva en la oración, no en una oración ocasional, en una relación constante. Y si hoy estás aquí, escuchando hasta este punto, es porque algo dentro de ti quiere más que respuestas rápidas. Quiere profundidad, quiere verdad, quiere conexión real. Y eso es exactamente lo que Dios desea contigo. No una relación superficial, no una fe heredada, no una rutina vacía, una relación viva, personal, honesta. Así que no tengas miedo de volver a hablar con Él, no tengas miedo de quedarte en silencio, no tengas miedo de abrir tu corazón, incluso si está desordenado. Dios no te pide orden para entrar, entra para ordenar. Y lo hace con paciencia, con amor, con fidelidad, siempre. Y ahora, antes de que este momento termine, haz algo simple pero profundo. Detente un instante, respira y di dentro de ti, con sinceridad, Dios, aquí estoy. No hace falta decir más, Él entiende. Y ese simple acto puede ser el inicio de algo nuevo, algo más profundo, algo más real. Algo que no se apaga cuando se acaba el video. Algo que continúa en tu vida diaria. Porque hablar con Dios, como Jesús lo enseñó, no es un evento, es un camino. Y hoy, ese camino sigue abierto para ti. Y ahora, antes de que este momento termine, quiero que te detengas un instante. No sigas deslizando. No pienses en lo que viene después. Quédate aquí. Porque si algo quedó claro a lo largo de este mensaje es esto: hablar con Dios no es repetir palabras correctas, es abrir el corazón correcto. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo real. Dios no está buscando discursos bien armados,
Está buscando corazones disponibles. No está esperando que resuelvas tu vida para acercarte. Está esperando que te acerques para ayudarte a ordenarla. Y tal vez hoy llegaste hasta aquí cansado. Tal vez con dudas. Tal vez con heridas que no se ven. Tal vez con una fe más pequeña de lo que te gustaría admitir. Pero incluso eso es suficiente para Dios, porque Él no trabaja con lo que aparentas, sino con lo que eres. Hablar con Dios, como Jesús lo enseñó, es volver una y otra vez al lugar donde no tienes que fingir, donde no tienes que ser fuerte todo el tiempo, donde no tienes que tener todas las respuestas. Es el lugar donde puedes decir: Dios, aquí estoy y te necesito. Y eso, aunque parezca simple, es una de las oraciones más poderosas que existen. Si hoy sentiste paz en algún momento de este mensaje, no fue casualidad. Si algo dentro de ti se calmó, no fue coincidencia. Si sentiste el deseo de acercarte más a Dios, no fue solo emoción. Es porque tu corazón respondió, y ese llamado no se ignora sin consecuencias. Pero tampoco se responde solo una vez. Es una invitación diaria. Así que cuando este video termine, no dejes que todo se quede aquí. Llévate esto contigo. Habla con Dios hoy. Habla con Él sin filtros. Habla con Él como hijo, como hija, como alguien que confía. No esperes el momento perfecto. No esperes sentirte mejor. No esperes tenerlo todo claro. Empieza donde estás. Y si llegaste hasta el final, quiero que hagas algo sencillo pero significativo. Escribe en los comentarios: hoy decido hablar con Dios. No para mí, no para el algoritmo, para ti. Como un recordatorio público de una decisión íntima. Y si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete y activa las notificaciones, porque aquí seguimos construyendo espacios para volver a Dios, para profundizar en la fe y para recordar lo esencial en medio del ruido. Gracias por quedarte. Gracias por escuchar. Gracias por no rendirte. Que tu vida de oración no sea una costumbre vacía, sino una relación viva. Y recuerda esto: cada vez que lo necesites, Dios siempre está dispuesto a escucharte. Solo espera que le hables. Amén.